Hola, el equipo Labra te da la bienvenida y espera despertar la curiosidad y el espíritu científico que habita en vos. Alrededor del año 2000 a.C., en plena edad de piedra, el hombre descubrió las relaciones entre distintas magnitudes. Las piedras más grandes son más pesadas, un árbol es más alto cuanto más edad tiene, un cazador más rápido recorre una mayor distancia hacia su presa. Entre este tipo de relaciones, no era muy difícil descubrir que mientras más ancho es un círculo, más largo es su contorno. A estos razonamientos cualitativos debieron haberle seguido consideraciones cualitativas. Si el volumen de la piedra se duplica su peso. Lo que el hombre neolítico descubrió, consciente o inconscientemente, por experiencia, instinto o razonamiento, es el concepto de proporcionalidad, la constancia de razón entre dos cantidades. Hola, soy Hugo del Grupo Labra del IMAL. Después de muchos años de trabajar en matemática, o durante muchos años de trabajar en matemática, creo que me di cuenta que la matemática también es una ciencia en la que el experimento ayuda a pensar. Les quiero proponer este problema sencillo que consiste en lo siguiente. Supongamos que hay un camión, como el que está dibujado acá en mi pizarrón, ¿sí?, que tiene ruedas de diámetro de exactamente 1 metro. Entonces, mi pregunta ahora es, para que reflexionemos, ¿qué distancia total habrá recorrido el camión cuando las ruedas hayan dado 100.000 vueltas? Les dejo que piensen. ¿Y si las ruedas dan 1.000.000 de vueltas? ¿Y si dan 10 millones de vueltas? Hay un concepto que relaciona lo mencionado hasta el momento. Por un lado, el descubrimiento de proporcionalidad del hombre neolítico y por el otro, el problema de la distancia recorrida por el camión de diámetro de rueda igual a 1 metro. La historia del número pi se entrelaza estrechamente con la propia historia del desarrollo del pensamiento humano y la historia de la humanidad misma en todas las grandes civilizaciones de la cultura universal. Desde este punto hasta el descubrimiento del número irracional pi hay un solo paso. Esto se debe a que si reconocemos que el contorno de un círculo o la circunferencia y su diámetro son cantidades proporcionales, lo que es fácil de observar, entonces se sigue que la razón entre la circunferencia y el diámetro es una constante para todos los círculos y es efectivamente el número irracional pi. Las primeras cifras del número pi son las siguientes: 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5. Hola, mi nombre es Ezequiel y vamos a resolver el problema del camión. En el problema del camión sabemos que las ruedas tienen diámetro 1 metro. Si hacemos girar completamente la rueda, como lo muestra esta imagen, estaríamos obteniendo el valor de pi. O sea, si hacemos girar 2 veces, estaremos obteniendo 2 veces el valor de pi. Entonces, el número pi nos sirve para dar una respuesta de cuánto recorre un camión sabiendo la cantidad de vueltas que dieron las ruedas. Así, si dieron 10 vueltas, estaremos obteniendo un recorrido de 31 metros con 41 centímetros. Si dieran 100.000 vueltas las ruedas, estaríamos obteniendo 314.159 metros de recorrido, o en kilómetros serían 314 kilómetros con 159 metros.
obtendríamos 1.000.000 de vueltas, obtendríamos un recorrido de 3.141 kilómetros con 592 metros. Y si obtendríamos 10 millones de vueltas de las ruedas del camión, estaríamos obteniendo un recorrido de 31.415 kilómetros con 926 metros de recorrido. Bueno, seguimos con esta idea de experimentar en matemática y con el número pi, como lo veníamos haciendo. Lo que tenemos aquí en negro es justamente el número pi, escrito hasta un cierto lugar de dígitos que tiene en su expresión. Y aquí en rojo lo que está puesto, si ustedes se fijan, es justamente cortar aquí y bajar los números, los dígitos, y eso genera un número que es del orden de los 31 trillones. Ese número es justamente la cantidad de dígitos que se conocen hasta el día de hoy que siguen después de la coma. Es decir, es como si nosotros agarráramos el camión que nos mostró Hugo hace un rato y le pidiéramos que dé 10 trillones de vueltas en sus ruedas. Entonces vamos hasta ese lugar, cortamos ahí y esa cantidad de dígitos es lo que se conoce hasta hoy del número pi. Pero la idea ahora es entonces ver cómo con este número hacemos algún experimento y tratamos a partir de ahí bueno, sacar conjeturas, hacer hipótesis y ver cómo avanzamos. Bueno, entonces vamos a jugar un poquito con el número pi. Lo que tenemos aquí son 3 puntos, uno de cada color, tenemos uno verde, uno rojo y uno azul. Y lo que tienen estos puntos es cierto poder de atracción. En principio están desactivados y se van a ir activando cuando empiece el juego. Vamos a hacer un juego. Y el juego consiste en recorrer los dígitos que tiene pi después de la coma y en función de eso se van a ir activando ese poder de atracción de cada uno de estos puntos. Pero antes de eso vamos a asignarle a cada uno de los puntos 3 dígitos. Entonces, por ejemplo, acá en el verde vamos a asignarle el 1, el 2 y el 3. Al rojo vamos a asignarle el 4, el 5 y el 6. Y al azul vamos a asignarle el 7, el 8 y el 9. Entonces, lo que hemos hecho acá es asignar a cada uno de los colores una lista de 3 dígitos entre el 1 y el 9. Bueno, entonces, ahora que ya asignamos a cada uno de los colores una lista de 3 dígitos, vamos a empezar con el juego. El juego consiste en lo siguiente: vamos a marcar un punto cualquiera, por ejemplo, marcamos un punto aquí, y el punto va a empezar a ser atraído por cada uno de los colores que tenemos aquí. Pero eso lo vamos a hacer en función de los dígitos que vamos recorriendo acá. Entonces empezamos, cuando empieza el proceso, uno dice, bueno, ¿cuál es el primer dígito que tiene? Es el 1. Entonces, como es un 1, dice que el verde es el que tiene más poder de atracción que los otros dos. Entonces empieza a atraer el punto y lo atrae, pero no lo alcanza a atraer todo, porque estos también se encendieron. Nada más que tiene un poquito más de fuerza en ese momento porque el 1 es el que le corresponde. Entonces lo atrae hasta la mitad. Eso quiere decir que, voy a hacerlo más o menos, lo atrae hasta la mitad. Entonces el punto la posición final, luego de que hicimos el proceso con el 1, es estacionarse ahí. Seguimos entonces ahora recorriendo la lista y vamos al siguiente dígito, que es el número 4. Me fijo dónde está el número 4, el número 4 se encuentra acá, entonces la luz roja es la que se prende con más intensidad y entonces lo atrae al punto que teníamos acá. Pero de vuelta, los otros también se encendieron con un poco de luz más tenue, así que lo atrae hasta la mitad. Entonces, el punto ahora se encuentra en esta posición. Seguimos y ahora el dígito que sigue es el 1, entonces de vuelta, con el mismo razonamiento, es el verde que se enciende con mayor intensidad y entonces marcamos hasta la mitad. Bueno, este proceso así uno lo va a seguir con todos los dígitos y lo que se va formando allí es, bueno, una nube de puntos. Por supuesto esto lo podríamos seguir haciéndolo así, pero para que sea de manera más dinámica, lo tenemos a Fede que nos hizo un programita en Python donde nos muestra de manera bella realmente cómo funciona esto.
Pero ¿qué sucede si jugamos al mismo juego siguiendo la expansión decimal de números racionales? Empecemos, por ejemplo, con un caso simple. Pensemos en el número 8 novenos, que escrito en forma decimal es 0,8 periódico. Entonces, si empezamos en el vértice inferior izquierdo del triángulo, el primer dígito es un 8, así que avanzamos mitad de camino hacia el vértice superior. Después el segundo es un 8 también. Seguimos avanzando mitad del camino hacia el vértice superior. Y así sucesivamente vemos que tenemos una sucesión de puntos que se concentra finalmente en el vértice superior. Pero ¿qué sucede si tenemos un número racional con un periodo un poco más largo? Veamos, por ejemplo, el número 147 dividido 999. Este número racional tiene expresión decimal 0,147147, o sea, 0,147. Vemos que el punto inicia un recorrido y rápidamente empieza a concentrarse sobre 3 puntos de un triángulo central. Y la figura resultante tampoco resulta demasiado interesante. Con números de un periodo más extenso, también podemos observar un comportamiento parecido. Pensemos, por ejemplo, en un número que tenga periodo formado por los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, un número con periodo 9. Lo que vemos es que el punto sigue un camino un poco más largo, pero el gráfico termina quedando concentrado en unos pocos puntos, de igual manera. Pero volvamos entonces al número pi. Al jugar al juego con sus dígitos, vemos que el punto sigue un recorrido que parece no concentrarse en ningún lugar ni repetir ninguna secuencia. Parece ser que la naturaleza caótica de los dígitos de pi hacen que el punto se pasee por toda la superficie del triángulo inicial de una manera que podríamos pensar más o menos uniforme. Pero cuando ya el recorrido toma una cantidad considerable de puntos, vemos que algo sucede. Se empieza a delinear una forma. Una forma que, cuando el recorrido es de miles de puntos, es la de un objeto matemático que podríamos decir de los más extraños. Es la forma de un fractal. Este fractal que vemos tiene un nombre particular y se lo conoce como el triángulo de Sierpinski. Notablemente, al realizar el juego siguiendo los dígitos de pi, nos generamos la silueta de un fractal. Pero ¿por qué el punto evita pasar por todos esos triángulos de distintos tamaños que delimitan al fractal? Y la respuesta a esta pregunta es que las reglas del juego, como están dadas, no le dan otra opción al punto que moverse dentro de la superficie fractal del triángulo de Sierpinski. Y es interesante notar que en este caso sí el punto parece recorrer uniformemente todo el fractal. ¿Sabes qué es un fractal? Es un objeto geométrico en el cual podemos observar que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con distintas orientaciones. Estamos en condiciones de afirmar que el triángulo de Sierpinski
que vimos anteriormente no es nada más ni nada menos que un fractal. Bueno, esa regularidad que veíamos en los videos con el programa que hizo Fede, la tenemos expresada acá en este triángulo, ¿cierto? ¿Y esto cómo lo podemos interpretar? Bueno, nosotros empezamos con el juego y empezamos a recorrer los dígitos, y si uno para en un determinado momento y mira a ver lo que pasó a la secuencia, uno puede descartar algún lugar donde vea que no se acumulan demasiado los puntos. Entonces, cuando uno para en el primer momento, este lugar claramente no tiene una acumulación de puntos. Entonces, es como si nos subimos al camión de Hugo y seguimos un poco más. Entonces, vamos un rato más. Hacemos un recorrido, paramos y volvemos a mirar. Y cuando volvemos a mirar, los puntos donde se acumulan ahora, sabíamos que acá no, en este paso siguiente ahora no se acumulan acá, no se acumulan acá, no se acumulan acá. Y así podemos seguir, nos vamos subiendo al camión, hacemos un recorrido, paramos y volvemos. Y entonces vemos que no se acumulan en este lugar. Así que esto es más o menos un esquema de lo que vimos en el video anterior. Pero entonces, acá lo que vemos es una regularidad, ¿no es cierto? Una regularidad, ¿en qué sentido decimos una regularidad de lo que hemos obtenido? Empezamos con una cosa que parecía media caótica y obtenemos algo que en principio a la vista parece tener cierta regularidad o simetría. ¿Y qué queremos decir con regularidad? Bueno, vamos a tratar de entender un poquito a qué nos referimos con la regularidad que aparece en el dibujo que estamos viendo aquí. Entonces, centrémonos un ratito en este triángulo que está acá, supongamos que lo otro no existe, y hagamos el juego ahora de la misma manera que lo hicimos antes. Nada más que ahora el punto rojo estaría aquí y el punto azul estaría aquí. Entonces empezamos a irnos con los dígitos y empezamos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos antes. Entonces fíjate que cuando paramos la primera vez tenemos un triángulo central y tenemos otros 3 triángulos hacia alrededor. Si miramos arriba tenemos un triángulo central y tenemos 3 triángulos alrededor. En el costado izquierdo tenemos un triángulo central, 3 triángulos alrededor, y a la derecha lo mismo. Y si seguimos con ese proceso, eso de tener un triángulo central y otros 3 triángulos alrededor es lo que seguimos viendo. Si ahora lo miramos acá, vemos exactamente esa regularidad. O sea, tenemos un triángulo central y 3 triángulos alrededor. Y si mirás este triángulo, tengo un triángulo central y 3 triángulos alrededor. A eso nos referimos con que encontramos y vemos una regularidad, ¿no es cierto? Mandelbrot fue el inventor y el gran promotor de los fractales. En 1982 publicó el libro La geometría fractal de la naturaleza, que se volvió una referencia y se tradujo a varios idiomas. En una diversidad de libros, plasmó sus investigaciones sobre estos increíbles objetos. Y hasta un fractal lleva su nombre, el conjunto de Mandelbrot. Esta es una Brassica oleracea varitálica, o como la conocemos en la cocina, brócoli. En italiano, brócoli significa brote. El brócoli tiene una forma muy parecida a su prima la coliflor. Una forma de árbol con un tallo muy grueso de donde nacen ramas que a su vez parecen nuevos árboles, pero más pequeños. Trozos o fragmentos más pequeños del brócoli son muy parecidos al brócoli entero. Aquí vemos un pedazo del brócoli, pasado por agua caliente unos minutos. Podemos observar con mayor nitidez la delicadeza y el detalle de las ramas más pequeñas. Ya que estamos en la cocina, no dejen de probar el brócoli salteado con oliva, ajo y perejil.
En la naturaleza encontramos y podemos ver muchas veces este mismo tipo de patrones autosimilares. Pero, a diferencia de un verdadero fractal matemático, como el de Sierpinski, en donde los detalles continúan indefinidamente, las formas fractales en la naturaleza se difuminan en algún momento. Nuestra exposición pretendió mostrar, con un ejemplo concreto, al menos dos cosas que entendemos fundamentales en el desarrollo de la matemática a través de los siglos de cultura humana: permanencia y exploración. La primera es la vigencia, o si se quiere, la eternidad y la no obsolescencia de los objetos matemáticos. El número pi, en el origen de la geometría, que como tal se remonta al origen de la especie humana, desde el Homo sapiens, también está hoy prefigurando estructuras geométricas modernas, como los fractales o los teoremas como los de normalidad de casi todos los números, que, de manera simple, se puede parafrasear así: los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se reparten por igual la ardua tarea o el grato honor de representar a todos los números reales. El segundo propósito es mostrar que, si bien la experimentación no sustituye a la demostración, resulta una pieza fundamental en el descubrimiento matemático y en la formulación de conjeturas.